quiero darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Y si esta es tu primera vez visitándonos, mi nombre es Eliud, me dicen Pastor Sammy también. Y tengo el privilegio de servir como pastor titular en esta hermosa congregación. Y después de completar la serie Caminando en el Espíritu, hay algo que no podía dejar de abordar, y es por eso que hoy tendremos un episodio bono de la serie que he titulado Caminando en Fe y Esperanza. Y esta vez vamos a hacer algo diferente en el sentido de que en lugar de trabajar con un pasaje completo, vamos a profundizar en un solo versículo, que honestamente podríamos estar predicando el año entero y series enteras. Así que tenga lista su libreta, tenga listo su celular para que saque fotos de los pensamientos y tomen nota de todos los versos y todas las herramientas que vamos a estar conectando con un solo verso. Y me gustaría que en reverencia a la palabra de Dios nos pongamos de pie para leer juntos la porción bíblica del mensaje de hoy, Hebreos 11, verso 1. Que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Voy a leerlo de nuevo y voy a pedirle al Espíritu Santo que resalte una parte de ese verso que acabamos de leer y que le llame la atención, ilumine su mirada hacia una palabra o una porción. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y ahora una última vez más, si el Espíritu Santo les resaltó una palabra o una frase de ese verso, voy a pedir que ahora cuando yo lo lea, usted lo haga su oración en este momento. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Inclina tu rostro ahí. Padre, hoy te necesito más que nunca, porque me he propuesto predicar acerca de la fe y de la esperanza, y eso es algo humanamente imposible para mí. Yo no le puedo dar fe, yo no le puedo dar esperanza eterna a la gente que está aquí y la gente que nos escucha a través de las plataformas. Eso es algo que necesito que tú y tu Espíritu Santo deposite en mí y que se exprese de tal manera que pueda compartirlo con esta hermosa congregación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Para entender completamente la profundidad de este versículo, necesitamos ubicarnos en el contexto en el que fue escrito. El escritor de Hebreos está dirigiéndose a una comunidad cristiana que estaba bajo intensa persecución en el primer siglo. Era la iglesia en Jerusalén. Algunos habían sufrido persecución física, otros habían perdido sus propiedades, muchos estaban siendo tentados para abandonar la fe y regresar a los sistemas religiosos anteriores. Si vamos un poquito antes
a esa porción bíblica, leemos que en Hebreos 10, del 32 al 34, el escritor dice lo siguiente: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Y otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que se fueron metidos a la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, los aceptaron ¿con qué? Con alegría. Sabían que el futuro que les esperaban cosas mayores que durarán para siempre. Y luego en el verso 35 y 36 viene la exhortación con ese contexto. En medio de ese sufrimiento, en medio de esa persecución, el autor de Hebreos le dice: por lo tanto, teniendo todo esto en cuenta, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. No desechen la fe. Tengan presente la gran recompensa que traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Y entonces llegamos a Hebreos 11:1. Donde el escritor no nos está dando una definición abstracta de la fe, sino que la está dando una respuesta práctica y teológica a la siguiente pregunta: ¿cómo perseveramos cuando nuestras circunstancias gritan que Dios nos ha abandonado? Que muy bien pudo haber sido la pregunta que se estaban haciendo aquellos creyentes del primer siglo, cuando la iglesia, el templo judío, estaba persiguiendo a esos primeros cristianos. Quizás esa pregunta se extiende hasta el día de hoy. ¿Cómo es que ahora que creo en Cristo es que me están pasando tantas cosas terribles? Así que cuando digo que podríamos predicar un año entero acerca de este versículo, no estoy exagerando. Porque hay una densidad teológica en estas pocas palabras. Lo primero, la fe demuestra. La fe no es algo pasivo, es activa. Sirve para probar, sirve para evidenciar. Lo próximo que demuestra, pues demuestra la realidad de lo que esperamos. Hay una realidad objetiva detrás de nuestra esperanza cristiana. No se trata de creer a ciegas o de dejar el cerebro en la puerta de entrada de la iglesia para que puedas entender este concepto. Entonces, si es una realidad, necesitamos la evidencia de las cosas. La fe funciona como una evidencia legal, como prueba admisible ¿de qué? De lo que no podemos ver. Estamos navegando realidades invisibles, pero no por eso son menos reales. Cada palabra de este versículo es una mina de oro teológico. Y cada frase abre un universo de aplicación práctica, múltiples maneras de cómo poner en práctica ese oro teológico. Y de la misma manera de que si estuviéramos buscando el valor de una pieza pequeña de oro, cada gramo de lo que representa
la teología en ese verso es necesario específicamente, escúchenme bien, para navegar el contexto histórico del cual estamos viviendo hoy. Porque familia, vivimos en un tiempo donde parece que todo conspira para robarnos la esperanza. Las noticias, las redes sociales, las conversaciones en el trabajo y incluso muchas conversaciones en la iglesia parecen estar diseñadas para llevarnos a la desesperanza. Y aquí está la atención a la que este versículo nos invita. Nos está invitando a vivir en una tensión. Y es lo que precisamente quiero contestar en este episodio. ¿Cómo se puede caminar en fe y en esperanza en un mundo que nos bombardea constantemente con razones para la desesperación? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí y nos escuchan podemos estar completamente de acuerdo de que lo que la Biblia nos enseña es suficiente para vivir con esperanza. Lo que no podemos es vivir con esperanza. Así que quisiera sugerirles una definición que podría transformar la perspectiva. Porque hasta ahora hemos estado hablando de caminar en el Espíritu para buscar dirección. Caminar en el Espíritu para tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Para ser consolados, para ser redarguidos, para ser confrontados, para ser detenidos, para ser impulsados. Pero ¿qué tal si caminar en el Espíritu requiere que nosotros caminemos en fe y en esperanza? Aquí está la definición. Toma nota de esto, sácale fotos, atiende y permite que el Espíritu Santo lo escriba en lo profundo de tu corazón. Caminar en el Espíritu tiene un requisito. Y es informar nuestras vidas de la esperanza de gloria que tenemos al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Mientras que lo opuesto, caminar en la carne, es informar nuestras vidas con las circunstancias desesperanzadoras de un mundo caído y muerto en el pecado. Si nosotros aprendemos a informarnos de la esperanza de gloria que tenemos en Cristo, el resultado es caminar en fe y en esperanza. Pero si al igual que el mundo que nos rodea, nuestra actitud, nuestra temperatura espiritual se informa de las circunstancias, de las malas noticias, de los rumores de guerra, de muchachos, por ahí viene la Tercera Guerra Mundial. Entonces es muy difícil. Las implicaciones de esa definición son muy serias, porque sugieren que caminar en el Espíritu nos llevará inevitablemente a vivir en la tensión entre la esperanza gloriosa que ya tenemos en Cristo y las circunstancias desesperanzadoras de este mundo que no dejan de ser reales, que no dejan de ser sangrientas, que no dejan de ser dolorosas, que no dejan de ser para preocuparnos. Y quizás alguien escuche esto y pueda pensar, pastor, entonces usted está sugiriendo que caminar en el Espíritu, en fe y en esperanza, para poder hacer eso, tengo que repetirme cosas positivas hasta que me ayuden a ignorar las cosas negativas. Es
ver el mundo color de rosa. Absolutamente no. Porque el autor de Hebreos no le estaba escribiendo a una comunidad de fe con ausencia de persecución, pérdida, muerte y de situaciones desesperanzadoras. Precisamente se trata de que el contexto de la fe, de la definición de la fe, se da en la peor persecución en la historia del cristianismo. Repetirte cosas bonitas hasta que te las creas sería pensamiento positivo, superficial, no la fe bíblica. Caminar en el Espíritu no es negar la realidad, es interpretar la realidad a través de los lentes de una esperanza eterna que ya hemos recibido. El escritor de Hebreos nos da una definición de fe que es tanto reveladora como desafiante, una teológicamente profunda como también algo que podemos aplicar. Esta no es una definición abstracta o teórica, es profundamente práctica, es tangible para este momento histórico en el que vivimos, así como lo fue para los primeros creyentes en el primer siglo. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Tenemos dos verdades eternas que tenemos que internalizar, son dos herramientas. Y la tercera herramienta va a ser cómo lo ponemos en práctica, verdaderamente. Así que la primera herramienta para aquellos que están tomando nota es que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Y lo primero que me gustaría establecer con esa herramienta es que es imposible caminar en el Espíritu sin fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva constantemente hacia realidades que aún no podemos entender. Él nos saca de verdades parciales para ser dirigidos hacia toda verdad. Nos invita a participar del reino de Dios, que es tanto una realidad presente como algo que viene en el futuro. Y lo segundo, si caminar en el Espíritu requiere fe, es imposible vivir en la fe del reino si no tenemos esperanza, porque está en la misma definición. La fe y la esperanza no son conceptos separados. Son dos caras de una misma moneda espiritual. Y aquí está una verdad que todos tendremos que poner en práctica. La fe sin esperanza inevitablemente resulta en una fe idólatra, carnal y superficial. Esa ha sido mi experiencia. Cuando intento caminar en el Espíritu, cuando intento caminar en fe, informándome de las circunstancias actuales, la versión de la fe que tengo es una fe idólatra. Es una fe carnal, es una fe superficial. Y es que la fe sin esperanza es una fe que se enfoca únicamente en las necesidades inmediatas, en las bendiciones temporales, en los resultados que podemos medir en el aquí y ahora. Es una fe que dice: Dios, resuélveme este problema. Dame este trabajo. Sáname de esta enfermedad. Arregla esta relación. Pero no tiene una visión más grande del propósito eterno de Dios. La fe sin esperanza eterna inevitablemente resultará en que diseñemos, escribamos, vivamos una
versión de la fe que es idólatra y carnal. ¿A qué me refiero? Vamos a explicar eso mejor. ¿Qué sucede cuando nuestra fe carece de esperanza de las promesas eternas de Dios? Pues, inevitablemente comenzamos a poner nuestra fe en otras cosas. Porque la esperanza, mis hermanos, es una necesidad humana fundamental. No es algo reservado para los religiosos o quienes practican alguna religión. Los cristianos, los musulmanes, los hindús, los budistas y hasta los ateos necesitan esperanza. Y quisiera sugerirles lo siguiente. Si no ponemos nuestras esperanzas en Dios, las ponemos en algo más. Y como cristianos, cuando centramos nuestras vidas cuando no centramos nuestras vidas en la esperanza eterna, entonces hacemos pequeños ídolos falsos, pero a la misma vez espiritualmente poderosos. En mi caso, estos han sido el top 3 de los ídolos con los que he luchado. Porque el pastor tiene que ser el primero en confesar y en ser vulnerable. El ídolo de las relaciones perfectas. Dios, ¿por qué no me das una esposa o un esposo que me comprenda? Señor, ¿por qué mis hijos no son como esperaba? ¿Por qué no tengo amigos verdaderos? Y sin darnos cuenta, ponemos nuestra esperanza última en personas imperfectas en lugar de un Dios perfecto. Y cuando las relaciones nos fallan, porque todas las relaciones humanas nos fallan, culpamos a Dios. Me he encontrado una y otra vez ahí. Y como ese ídolo me hizo sentir tan amargo y tan malo, pues me moví al próximo ídolo. Al ídolo del éxito inmediato. Y en cuando ponemos nuestra mirada, nuestra esperanza en el éxito, nuestra esperanza se pone en que Dios nos dé éxito como rápido y visible. Si no vemos resultados inmediatos, nuestra fe se tambalea. Sin darnos cuenta, convertimos al éxito temporal en nuestro Dios funcional. Pero también he sido víctima del ídolo de la estabilidad financiera. Nuestra esperanza se centra en la seguridad económica, en tener suficiente dinero para sentirnos seguros. Y cuando hay crisis financiera, nuestra fe colapsa porque habíamos puesto nuestra verdadera esperanza en el dinero disfrazado de provisión divina. Y también podríamos hacer ídolos de nuestra salud perfecta o del reconocimiento humano, pero esos primeros tres que les di son los más que yo lucho. Y quiero aclarar lo siguiente: las relaciones, el éxito, la estabilidad financiera, la salud, el reconocimiento humano, ninguna de esas cosas son malas inherentemente. Pero cuando son el indicador para tomarle la temperatura a nuestra espiritualidad, ya se ha convertido en nuestro ídolo sin nosotros darnos cuenta. El otro lado de la moneda de la fe sin esperanza es la fe carnal. Es la fe que se expresa en teoría, pero que no se expresa en obediencia a los principios bíblicos. Y quiero ser completamente honesto con esto cuando les digo
escuchen esto, todos con subrayado y en bold, todos nosotros sufrimos de fe carnal de una manera u otra. Y eso se escucha un tanto difícil de digerir para algunos de nosotros que llevamos algún tiempo en la iglesia. Y ese fariseo de adentro que vive adentro de mí dice, pues entonces, pastor, búsqueme en la Biblia donde dice que la fe carnal es algo que nosotros sufrimos independientemente de cuánto tiempo llevemos en la iglesia, de cuánto sepamos de la Biblia. Y entonces llegamos a Romanos 7, 19 al 23, donde quien está escribiendo es el apóstol Pablo. Cuando dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero al igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace esto, que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios. Estoy de acuerdo con la ley de Dios. Yo me sé la ley de Dios de memoria, con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y si Pablo se expresa de esa manera, decir que no sufrimos de alguna versión de la fe carnal es decir que somos mejores que Pablo. Pablo nos está describiendo la tensión entre caminar en la carne y el espíritu desde su propia lucha. Y en mi propia experiencia he tenido temporadas en donde mi vida se ha aferrado a pecados secretos y recurrentes porque he sido incapaz de ver el futuro con esperanza. Mis hermanos, muchas veces nuestra lucha contra el pecado se ve imposible de vencer porque no vemos nuestra vida, nuestro futuro a través de los lentes de la esperanza gloriosa, eterna y cumplida que tenemos en Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo existen pecados, porque a mí me ha pasado, los cuales nos tocará luchar por años. Yo quisiera que el testimonio de mi vida hubiese sido que yo pasé al frente, me pusieron la mano y todos mis pecados se fueron. Yo quisiera que ese fuera mi testimonio, pero no fue así. En mi caso, fueron décadas de lucha. Décadas de un pasito para adelante, dos para atrás. Yo sé también lo que es haber orado, haberse arrepentido, haber prometido cambiar, pero continuar regresando al mismo patrón. Y con el tiempo llegar a pensar, Dios se cansó de mí. Esto nunca va a cambiar. Soy un caso perdido. Esa desesperanza es exactamente lo que nos mantiene en ese ciclo. Porque no podemos ver un futuro diferente, porque en tu memoria espiritual solo recuerdas los fracasos y las ataduras. Y si ese es tu caso, al igual que el mío, quiero darte una ilustración médica real, de la vida real, que nos ayudará a entender profundamente esto. Y un señor que todavía está vivo, se llama Clive Waring. Es un musicólogo británico que desarrolló amnesia anterógrada y retrógrada severa en el 1985 después de sufrir encefalitis. Y su memoria para eventos dura entre 7 y 30 segundos.
y pasa cada día despertando cada 20 segundos aproximadamente, reiniciando su conciencia una vez que el tiempo de su memoria a corto plazo ha transcurrido. Pero lo más fascinante, lo que conecta esta experiencia de la vida real con nuestra lucha contra el pecado y los ídolos, es que Clive no puede imaginar o planificar el futuro porque su cerebro humano construye escenarios futuros basándose en recuerdos de experiencias pasadas, las cuales termina de tener cada 20 segundos. Lo que me lleva al siguiente pensamiento, y me gustaría que prestes atención al siguiente pensamiento. Sin memoria de lo que Dios ha hecho en el pasado, es imposible tener esperanza para el futuro. Sin memoria de lo que tú sabes que ya Dios ha hecho en tu vida en el pasado, es imposible construir un futuro en esperanza para la esperanza eterna. Y espiritualmente, cuando perdemos la memoria de la fidelidad de Dios en el pasado, perdemos la capacidad de tener esperanza de su fidelidad futura. Es como vivir con amnesia espiritual. Cada tentación se siente como la primera vez. Cada fracaso se siente como el primer fracaso. Cada lucha se siente con la misma desesperanza con la que hemos tenido en el pasado. Pero cuando no recordamos cómo Dios nos ha perdonado antes, cómo Dios nos ha librado antes, cómo Dios nos ha sido fiel antes, cómo Dios nos ha transformado gradualmente antes, porque ninguno de nosotros estamos donde queremos estar, donde deberíamos estar, pero ninguno de nosotros estamos donde estábamos hace 10 años atrás. Y cuando no recordamos todas esas áreas en las que Dios ha obrado, entonces no podemos imaginar que Dios nos perdonará esta vez, que Dios nos librará esta vez, que Dios nos será fiel nuevamente, que Dios continuará transformándonos. Pero pastor, ¿cómo puedo caminar en el Espíritu con fe y esperanza cuando no puedo ni siquiera superar mi lucha con la herida y el pecado que tengo en el pasado? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A qué me aferro? Es ahí donde las palabras de Jesús a Pedro en Lucas 22 del 31 al 32 nos deben llevar a tener esa esperanza. Jesús, en la misma conversación donde le está diciendo a Pedro, tú me vas a traicionar 3 veces. Al mismo tiempo le dice lo siguiente: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración. ¿Por quién? Por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Ven la esperanza profética en esas palabras? Jesús no dijo, porque si te arrepientes, sino cuando te arrepientas. No dijo, si vuelves a mí, sino dijo, cuando vuelvas a mí. Jesús estaba viendo el final de la historia antes de que Pedro viera su traición.
Esto me lleva a pensar que si Jesús no le tomó por sorpresa la traición de Pedro, mucho menos le toma por sorpresa mi traición, tu traición. Y ya Jesús está orando para que tu fe no se tambalee. ¿Qué mejor esperanza que esa? ¿Qué mejor manera de ver nuestra lucha contra el pecado y las heridas del pasado, viéndola a través de los lentes de lo que ya Jesús ve en cada uno de nosotros? Pero no se quedó ahí. Para aquellos que quizás han creído la mentira de Satanás diciéndole, ya lo que tú experimentaste, ya lo que tú viviste, te des cuenta del ministerio. Ya tú no eres material para ministrar. Jesús termina aquellas palabras proféticas para Pedro diciéndole, cuando tú te arrepientas y cuando tú regreses a mí, vas a animar a tus hermanos, vas a fortalecerlos. Veía el ministerio futuro antes de la negación presente. Por eso, los creyentes del primer siglo escribían cosas como estas en Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esa promesa, mis hermanos, significa que la obra que el Espíritu está haciendo en tu vida no se ha detenido. Quizás eso es lo que tú has visto. Quizás eso es lo que tú has pensado. Esta obra, yo sé que lo dice ahí en Filipenses 1:6, pero yo creo que Dios le puso pausa y se olvidó de mí. Y eso no es cierto. Dios no se ha olvidado de nuestra lucha. El proceso continúa, aunque sea imperceptible para nosotros, aunque no lo podamos ver con certeza. El cumplimiento está garantizado. Con la misma promesa que Jesús dijo, el tercer día voy a resucitar. Y si un hombre predice su muerte y su resurrección y lo logra, entonces yo le creo todo. Y él dijo que iba a regresar. Y prometió completar la obra que ya comenzó en cada uno de nosotros. ¿Qué mejor manera de caminar en fe y en esperanza de alguien que promete morir, resucitar y lo logra? Cuando ponemos nuestra esperanza en ídolos temporales, cuando informamos nuestra temperatura espiritual por los pecados recurrentes, por las relaciones perfectas, por el éxito inmediato, por la estabilidad financiera, estamos informando nuestras vidas con las circunstancias sin esperanzas de este mundo. Pero Dios nos ha llamado para algo totalmente diferente. Nos llama para informar nuestras vidas de la esperanza de gloria que tenemos en Cristo. Y esta es la diferencia entre caminar en la carne y caminar en el Espíritu. No se trata simplemente de comportamiento, no se trata simplemente de manifestaciones sobrenaturales, se trata de caminar con la esperanza que trasciende nuestro Padre hacia nuestras circunstancias. Se trata de qué información está formando la perspectiva actual que tienes. ¿De dónde estás informándote? Porque Hebreos 11:1 es bien específico al decir, infórmate de esto, de que la fe
demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y ahí mismo tenemos la herramienta número 2. La fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y el falso evangelio de este mundo quiere llevarnos a vivir informados única y exclusivamente por la estabilidad, por la experiencia, por el análisis de datos, por la información empírica, en lugar de por la fe. Y no quiero que me malinterpreten. La sabiduría, la planificación, los números, el análisis, la data, todo eso es bueno. Nosotros lo usamos consistentemente. Pero cuando eso se convierte en nuestro único sistema de navegación espiritual, hemos caído en una fe profesada que se practica de manera materialista. Ustedes ya han escuchado lo que el materialismo práctico dice, lo escuchan por todas partes. Yo solo sé, solo puedo creer en lo que es real, en lo que puedo medir, en lo que puedo controlar, en lo que puedo predecir. Pero el reino nos dice, la realidad más profunda es invisible a los ojos naturales. Y ahí es donde nos encontramos muchas más veces de lo que quisiéramos admitir. Intentando caminar en el Espíritu y vivir por fe con mentes y almas envenenadas con desesperanza, porque la desesperanza de este mundo es un veneno. Las conductas y las costumbres de este mundo nos han deformado para que siempre esperemos lo peor. Por eso a mí se me hace tan difícil, tan duro tomar riesgos de fe y obedecer con la confianza inquebrantable que debo tener, porque doy pasos y tomo riesgos de fe diciendo: aquí estoy, Dios, te estoy obedeciendo porque quiero obedecerte, porque te amo, pero siendo realista, lo hago siempre esperando que pase lo peor. Y ahí hay una contradicción enorme. Estoy intentando obedecer por fe mientras mi alma está programada con desesperanza. Es como intentar conducir hacia el frente con la emergencia puesta. El resultado es que desarrollamos a lo que llamo la fe defensiva. Una fe que obedece y dice sí a Dios con la boca, pero se prepara en el corazón para el fracaso. Por eso, para muchos de nosotros, la verdadera transformación de la mente, lo que Pablo escribe en Romanos 12, 1 y 2, comienza con informar nuestras vidas y pensamientos con el amor perfecto y eterno de nuestro Padre. Porque no podemos desarrollar fe genuina sin una revelación profunda del amor de Dios. Desarrollar la fe solamente con las circunstancias que nos rodean es desarrollarla sin haber tenido la revelación profunda del amor perfecto y eterno de Dios. ¿Por qué? Porque la fe funciona en el contexto de relación y no podemos confiar genuinamente en alguien cuyo amor dudamos. Juan nos dice, 1 Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto
echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el miedo es fundamentalmente desconfianza en las intenciones de Dios para nosotros. La fe defensiva nace del miedo. Miedo de que Dios no nos puede cuidar a nosotros mejor de lo que nosotros nos podemos cuidar a nosotros mismos. Dios nos va a defraudar. Aquí estoy obedeciendo. Aquí estoy haciendo tu voluntad, pero sé que me vas a defraudar. Por otro lado, el amor perfecto y eterno de nuestro Padre nos da los lentes correctos para comenzar a ver nuestras vidas y nuestro mundo con la esperanza gloriosa con la que Dios nos quiere que vivamos. Cuando realmente entendemos que Dios es por nosotros y no contra nosotros, que sus planes son para prosperarnos y no hacernos mal, que todas las cosas, buenas, malas, regular, nos ayudan a bien para aquellos que amamos a Dios, entonces podemos comenzar a caminar en fe de manera genuina. Ahora, quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú te imaginas ver todo lo que sucede en tu vida usando los lentes espirituales de la esperanza? Yo tengo el presentimiento de que si nos comprometiéramos a ver el mundo que nos rodea usando la esperanza, comenzaríamos a ver y a entender las cosas buenas, agradables y perfectas que nuestro Padre tiene para nosotros, aun cuando las circunstancias actuales nos griten lo contrario. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Pero aquí hay algo irónico, porque constantemente actuamos con fe y esperanza en cosas mundanas que no podemos ver. Aquí está la contradicción de nuestra cultura. No, yo solamente creo en lo que podamos probar y sea científicamente empírico, pero actúo una y otra vez en cosas mundanas con esperanza y con fe, en cosas que no podemos ver. Cosas como cuáles, pastor. Bueno, cuando plantamos una semilla, actuamos con fe de que crecerá. Cuando invertimos dinero, actuamos con esperanza de ganancia futura. Cuando estudiamos una carrera, actuamos con fe de que nos dará un futuro mejor. Cuando nos casamos, actuamos con fe de que el amor durará. Y si podemos tener fe en sistemas imperfectos y humanos, ¿por qué nos cuesta tener tanta fe en las promesas de un Dios perfecto? Y la respuesta es que hemos sido condicionados para confiar más en los patrones del mundo que en el carácter de Dios. Hemos visto suficientes empresas exitosas. Las vemos en TikTok y en Instagram. Quieres hacerte millonario. Quieres, ¿verdad? Ahora te dan cursos también para ser exitoso y atraer las cosas positivas. Y hemos visto suficientes empresas exitosas, suficientes matrimonios que funcionan, suficientes estudiantes que se gradúan. Tenemos fe en estos sistemas, pero necesitamos ser igualmente condicionados para ver la fidelidad en el carácter de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí es donde viene la herramienta número 3. Tenemos que aprender a practicar fe y esperanza en tiempos difíciles.
¿Y qué hacemos cuando nuestras circunstancias alrededor gritan desesperanza, pero somos llamados a caminar en fe? Hay 4 cosas, 5 cosas que podemos hacer. Lo primero es reconocer la batalla. Porque la lucha entre fe y desesperanza es real, y escúchame bien, es normal. No podemos espiritualizar el proceso. Tener más fe no es ignorar la enfermedad que tienes. Tener más fe no es ignorar el problema, no es ignorar las heridas. ¿Y cómo se hace eso? Les voy a dar una herramienta poderosa que he aprendido a usar. Abraza esta frase. Y al mismo tiempo. Las circunstancias dicen esto. Y en vez de usar pero, y en vez de usar sin embargo, seamos esas personas que caminan en fe y esperanza y dicen, y al mismo tiempo. Porque Dios no necesita que el mundo sea ideal para reinar. Dios puede ser el rey en medio de un mundo caído, donde sufrimos, donde hay cosas difíciles de aceptar. Y al mismo tiempo Dios dice esto. Precisamente en estas últimas 2 semanas, como iglesia, como equipo pastoral, hemos estado pasando cosas hermosas. Hemos estado viendo la provisión de Dios. Hemos estado soñando cómo luce Mayagüez como en el cielo y cómo se han abierto posibilidades. Y al mismo tiempo, uno de las personas que más amo en la vida, después de Nicole y Khalil, Noriel, perdió a su mamá. Y Noriel ha estado con nosotros antes de ser llamado al ministerio. Ha sido de esas personas que se han mantenido fuertes y hubo temporadas en mi vida, en nuestra vida, que si Noriel no se hubiese acercado, nosotros seguramente no estuviésemos aquí. Y que él pierda a su madre. Quienes lo conocen saben lo locura que era Noriel con su mamá, con su viejita, como él le decía. Y eso es doloroso. Y eso es triste. Y al mismo tiempo, mi cuñado trae al mundo a su bebé, Tiago López. Y yo creo que ser más espiritual no es ignorar el luto que uno de mis hermanos está teniendo. Tampoco es ignorar la alegría de una familia que recibe un niño. Es decir, esto está pasando y es triste. Y al mismo tiempo, Dios está bendiciendo y está trabajando. Y eso nos debe llevar a practicar la tercera cosa, la gratitud radical. Porque si dejamos de ignorar el dolor, podemos encontrar razones para ser agradecidos, incluso en medio del dolor, porque no todo es lo peor, no es tan malo como nuestra ansiedad nos está diciendo. Y solo así podremos buscar la perspectiva eterna de Dios. ¿Cómo se ve esta pérdida? ¿Cómo se ve esta situación desde la perspectiva del reino? Y esto es bien importante. Somos la generación de creyentes que menos lee la Biblia en la historia del cristianismo.
Y ahí es donde está las semillas de esperanza del Espíritu. Hay que rodearnos de recordatorios. Versículos, canciones, testimonios que alimenten nuestra esperanza. Porque el mundo nos está bombardeando con su evangelio de desesperanza en todos los lugares donde estamos. No nos piden permiso. Lo ponen en canciones, lo ponen en series de Netflix, lo ponen en las redes sociales. No nos están pidiendo permiso para eso. Ya nuestras mentes y corazones están siendo deformados por el falso evangelio de este mundo. Pero si practicamos leer la Biblia y rodearnos de esos recordatorios, podemos mantenernos caminando en fe y en esperanza. Pastor, pero ¿cómo puedo mantenerme caminando en fe y en esperanza si Dios no acaba de contestar mis peticiones? Yo estoy ahí. He tenido que aprender a redefinir qué es la respuesta de Dios. A veces Dios me responde con un no. A veces me responde con un espera. Y a veces, muchas más veces de lo que me gustaría admitir, tengo algo mejor. Tu idea está buena, pero la mía es mejor. Y eso me lleva a examinar mi expectativa. ¿Estoy pidiendo desde la fe del reino o de mis deseos humanos? Eso entonces me puede llevar a hacer oraciones como de entrega. Señor, confío en tu bondad, aunque no entienda este tiempo, aunque no entienda la ausencia de contestación. Y esta es otra cosa que tenemos que aprender. Quienes lo han hecho saben que esta última ha sido bien importante para encontrar esperanza en medio de sus tormentas. Busca comunidad. No luches solo con dudas. Compártelas con hermanos maduros que siembren fe y esperanza en tu vida. Pero está bien, las oraciones y las circunstancias gritan mal, pero pastor, usted no lee las noticias, no ve que el mundo está colapsando. Y creo que esto es bien importante porque en todo lugar donde yo voy hay gente hablando. Hay gente repitiendo lo que las noticias están diciendo. Y las noticias, dependiendo del negocio que nos esté dando esa noticia, pues son polarizadas. Unas están en una esquina y otras están en otra esquina. Y nosotros hemos sido llamados a caminar en fe y en esperanza, recordando la soberanía de Dios. Dios no está sorprendido con ninguna de estas crisis humanas que están pasando. Y si Dios no está sorprendido, entonces yo me puedo enfocar en lo que yo sí puedo controlar. Porque yo no puedo arreglar el mundo, pero puedo ser fiel en mi contexto. Y en lugar de sentir ansiedad por el futuro, empiezo a cultivar el awareness, empiezo a estar consciente del reino presente. Y por último, y este es mi llamado para cada uno de ustedes, seamos una fuente de esperanza. En lugar de sumarnos al coro de negatividad que hay por todos lados, seamos una voz profética de esperanza. Como creyentes, somos llamados a ser evidencia viviente de las realidades invisibles del reino. Y esto significa
nuestra manera de vivir y responder a la crisis, de tratar a otros y de hablar sobre el futuro, debe llevarnos a vivir de tal manera que otros puedan ver el reino en nuestras palabras, en nuestro control de las emociones, en nuestra manera de tener esperanza en un mundo caído. Yo creo que tenemos el reto, el llamado, la invitación de ser una iglesia que camina en fe y esperanza en un mundo que está lleno de desesperanza. ¿Y qué significa comprometerse a cultivar la fe y la esperanza auténtica? Significa despertar cada día con la decisión constante, consistente, de informar nuestras vidas con la esperanza de gloria que tenemos en Cristo. Significa abrazar la tensión del al mismo tiempo. Y al mismo tiempo está sucediendo esto. Reconociendo las dificultades reales mientras nos mantenemos firmes en la esperanza de las promesas de Dios. Ahora, quiero que imaginen, que se pongan en este lugar. Imaginen una congregación donde las conversaciones, en lugar de enfocarse en lo que está mal en el mundo, se enfoca en lo que Dios ya está haciendo y va a hacer. Donde los testimonios de fidelidad de Dios son más frecuentes que las quejas de las circunstancias. Imaginen el impacto de creyentes que ven oportunidades donde otros ven problemas sin solución. Que invierten en soluciones a largo plazo, guiados por la esperanza del reino, que se comprometen con el bienestar de su comunidad, porque cree que Dios tiene un futuro bueno, agradable y perfecto para la gente que les rodea. Imaginen niños, jóvenes, familias enteras, creciendo, viendo adultos que viven con esperanza auténtica, que aprenden a interpretar las dificultades de este mundo a través de los lentes del reino, que se lanzan a sus propios llamados, toman riesgos de fe, porque han visto el modelo de la generación anterior. Imaginen cómo nuestros hijos responderán a sus circunstancias, a sus retos, si nosotros les enseñamos a vivir con esperanza. En un mundo donde las noticias nos bombardean con desesperanza, las redes amplifican la ansiedad y la división, las conversaciones se centran en lo que está mal y las personas buscan esperanza en ídolos temporeros. Y quiero que entiendan esto. Nadie es tan bueno para ser el salvador del mundo. Nadie es tan malo para ser Satanás. Y ahí es donde se encuentran las dos facciones de nuestras noticias. Endiosando o endemoniando al candidato de su preferencia. Yo creo que en medio de eso nosotros somos llamados a ser portadores de las buenas noticias eternas, fuentes de paz y esperanza auténticas, voces que hablan de lo que Dios está haciendo, ejemplos vivientes de fe en realidades invisibles pero eternas. Esto no es un llamado a negar las dificultades reales o a vivir en una fantasía espiritual. Es un llamado a ser tan transformados por la esperanza de gloria que tenemos en Cristo. Es un llamado que
que cuando otros nos vean navegar las tormentas de la vida, puedan ver la esperanza, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo aún en medio de la prueba, y puedan ver el reino de Dios a través de nuestras vidas. Por eso quiero que nos pongamos en pie. Leamos nuevamente Hebreos 11:1. Oremos y respondamos con esta canción al Espíritu Santo, a quien ya comenzó la buena obra en ustedes. Hebreos 11:1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Mi oración es que seamos esa evidencia, que seamos esa demostración, que seamos la iglesia que camina en fe y en esperanza, en un mundo que necesita desesperadamente ver ambas. La invitación está abierta. Yo creo que la visión está bastante clara. El llamado es ahora. La pregunta es, ¿aceptaremos ese reto de caminar en fe y en esperanza? Espíritu Santo, ven. Pon el querer como el hacer en corazones, en mentes que han estado defraudados una y otra vez por circunstancias actuales. Ayúdanos a poder ver la esperanza que tú tienes para nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Sana las heridas del pasado y únenos al río de agua viva que se manifiesta en paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo en medio de la tormenta y una fe inquebrantable en que nuestro buen Padre tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para cada uno de sus hijos. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.